a las 10 en punto de la noche. Cristina y Moyano detrás de los escraches. Cristina ahora no habla en público. Entonces parece que no está. Pero está. Hugo Moyano se esconde detrás de los trabajadores para dirimir sus cuestiones con la justicia. Pero la verdad es que tanto Cristina como Hugo Moyano están detrás de una de las prácticas más repudiables en el marco de un sistema democrático. Los denominados escraches. Ahora te voy a tratar de explicar por qué y cómo. Vas a ver que no es un capricho de la semántica. En efecto, de todas las cosas malas que dejó el kirchnerismo después de 12 años de gobierno, el escrache es una de las peores, si no la peor. Hoy la sufrió escraches el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en la puerta de su casa. ¿Tenés un tape, aunque sea breve, para saber cómo escrachaban a Dujovne en la puerta de su casa? ¿Sí? Es esto. Eran pocos, pero fueron a la puerta de su casa. Vos pensá un segundo, olvídate de que sea un ministro, cambiemos a cualquier lado. Que vayan a la puerta de tu casa a escracharte. Ayer en Córdoba, en la tercera conferencia regional de educación, el ministro Alejandro Finocchiaro no pudo terminar su discurso de cierre en paz porque estudiantes y docentes que se identificaron como pankirchneristas lo abuchearon con fuerza. Lo abuchearon, que es una manera de insultar. ¿No me crees? Mira un poquito aunque sea. Ahí lo vas a tener. Dejaron sus nombres grabados en la historia. Es una gran diferencia con la actitud fascista de emboscarse en las sombras para denigrar las ideas ajenas, porque no se tienen ideas propias. Esta actitud ni siquiera debe ser al olvido. ¿Escuchás los silbidos? ¿Escuchás los silbidos? No importa que sea un ministro de cualquier signo político. No lo dejaban terminar de hablar. Y no pienses que es natural esto. No debería suceder ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. Días atrás hicieron lo mismo, usar el método del escrache. Son distintas variantes. En el medio de un entrenamiento del seleccionado argentino en Barcelona, otros kirchneristas del colectivo Provincia 25 que se identificaron como pro-palestinos. Será de otra naturaleza, pero esto que vas a ver acá también es un escrache. ¿Ves esta foto? La imagen y la foto del seleccionado argentino, la casaca nacional ensangrentada, es una agresión, un escrache y un apriete al seleccionado y a Messi. Esgrimir la camiseta nacional con el 10 de Messi y pintura roja, simulando sangre, también es una manera de escrachar y de agredir. Tengan o no razón en la protesta. Voy de nuevo. Tengan o no razón en la protesta. ¿Se puede enmascarar el escrache detrás del supuesto ingenio o la humorada, como lo hizo otra integrante del colectivo Provincia 25 contra el jefe de gabinete de Nueva York, con una banana en la mano? Te puede dar risa o no, pero es un escrache, sigue siendo lo mismo. Un ataque en plena vía pública, ahí lo tenés. Violencia que quizá no es física, pero sí verbal. Gobierno offshore. Y el escrache es una provocación. ¿Para qué? Para que el otro reaccione. Y eventualmente se vuelva más violento. Probá. Gritar en la calle a alguien. Pegá un grito acá. Un insulto. Es violencia. No es física, pero es verbal. ¿Y vos no creés que hay un hilo conductor y reiterativo detrás de cada una de esas conductas? Vayamos un poquito para atrás, un poquito nada más.
En la Feria del Libro tampoco le dejaron hacer uso de la palabra ni al ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, ni al ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Abogadro. ¿Te acordás? ¿No te acordás? Brevemente. Si lo tenés, o en instante lo vemos. Pero en mayo de 2017, militantes de la Cámpora se abalanzaron sobre la camioneta del presidente Mauricio Macri en Tandil. ¿Te acordás? Yo me acuerdo perfectamente. De hecho, hubo una discusión sobre la propia seguridad del presidente. Poneme un poquito nada más de esos escraches violentos no físicamente. Pero mira, ¿eso es violencia o no es violencia? No, para allá, para allá. O sea, a ver, empecemos de nuevo. Hijo de puta, a un presidente o a cualquiera que no sea un presidente. ¿A vos te parece natural y normal? Y todas esas acciones fueron convalidadas por la jefa de todos ellos, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con qué? Con un sospechoso silencio. Anda a putear a un presidente en democracia como Alfonsín y que el peronismo renovador de ese momento no dijera nada. Salí a defenderlo porque era antidemocrático quedarse en silencio. ¿Querés saber lo que pienso de verdad sobre los escraches? Que los escraches son siempre cobardes y traicioneros. Que casi siempre se trata de ataques masivos, vos lo viste, de varios, contra una persona, sea funcionario o no. Una persona que en general no está en condiciones de defenderse con el mismo odio y resentimiento con el que lo atacan. O de responder de igual a igual. Es un ataque desigual. ¿Sabés cuál es el origen del escrache? Lo conversaba recién con Eduardo Feynman. No es ni democrático, ni progre, ni revolucionario, ni justo. Se remonta a abril de 1931, día después de la asunción de Adolf Hitler como canciller. Protagonizaron el primer escrache de la historia reciente grupos de choque paramilitares que se dedicaron a señalar casas y comercios de profesionales judíos a los que le pintaban una estrella de David con los colores amarillo y negro. Te lo explico de nuevo por si no lo entendiste. Los primeros escraches de la historia reciente terminaron en la denominada solución final. Por eso no hay escraches buenos ni escraches malos. ¿A vos que crees que yo critico los escraches de un solo lado? Ahora te voy a mostrar otros. Son todos malos. Incluso no son tampoco más justificables los escraches supuestamente espontáneos que los superarmados. Son tan repudiables los que sufrieron en su momento Axel Kicillof como Domingo Cavallo. ¿Tenemos algo de alguno de esos? ¿Qué estamos viendo? Ahí lo tenés, Axel Kicillof arriba del buquebús. Con sus hijos en brazo estaba, ¿eh? Con sus hijos en brazo. No importa cómo piense. Yo tengo críticas profundas a la manera de dirigir y gestionar el Ministerio de Economía. Estaba con sus hijos y su familia. Y el de Cavallo, no sé si tenemos el de Cavallo. ¿Ustedes se acuerdan? Con Cavallo tampoco me une ninguna relación personal, ni estuve de acuerdo a favor de lo que hizo. Casi nunca. ¿Tenemos el escrache a Cavallo? Móstralo. De cualquier escrache,
del que le hicieron en su momento a María Eugenia Vidal, Agustín Rossi, un escrache tremendo contra Agustín Rossi. Tengo profundas diferencias sobre la manera de ver la política e incluso la vida con personajes como... Mirá el escrache contra Rossi, mirá. Rossi suba. Productores agropecuarios. Mirá. ¿Hay violencia ahí o no hay violencia? ¿Esa es la cultura política que queremos? Y te decía, estoy en contra también de los escraches a personajes como Aníbal Fernández o Carlos Zanini. A Carlos Zanini le hicieron un escrache en la vía pública. Claro, muchos van a decir, pero ellos lo provocaron. Esta no es la respuesta. Zanini, si vos me apurás, yo creo que Zanini debería estar pagando por muchos de los delitos que cometió y no los está pagando. Pero esto no sirve. Cerraron la caja de previsión, cerraron la salud. ¿Qué más? ¿Quién dice quién es la intervención que la pida, la hija de... Bueno, insisto, todos los escraches son malos, porque considero que la vía pública debe estar exenta de expresiones de odio y de resentimientos. Al odio y la violencia que se expresa en un escrache hay que agregarle algo propio de la cultura política del kirchnerismo, que también se emparenta con el nazismo y el fascismo. Sí, no se asusten, se emparenta con el nazismo y el fascismo. La idea implícita de superioridad moral que les daría, por ejemplo, a Cristina o Moyano, y lo cito porque lo hicieron, el derecho a insultar, denigrar o descalificar al otro solo por considerarse superior sin la más mínima base científica ni lógica que lo justifique. Lo mismo que yo digo, miren, yo soy Machiavelli. ¿Cómo se va a comparar conmigo? Lucía, ¿cómo se van a comparar conmigo? Suchovicki, con el que vamos a hablar ahora. Suchovicki. Un escrache. No te creas, te parece un escrache, ¿no? Con el que, ¿cómo me voy a comparar con ese? Y lo empiezo a insultar. ¿Por qué? O lo empiezo a descalificar. Porque supuestamente soy mejor que él. Supuestamente. Cristina y Moyano, además de convalidar los escraches con su silencio, introdujeron a los escraches clásicos, tradicionales, variantes de autor, que son tan generadores de violencia como los tradicionales. ¿Saben cuáles son? La variante de autor de última hora es señalar con nombre y apellido, en medio de actos masivos o cadenas nacionales, a contribuyentes o ciudadanos, a quienes después lo van a seguir atacando. Porque los seguidores de los escrachadores, líderes políticos, quieren congraciarse con su líder mesiánico. Ah, ¿no te acordás? Lo hizo Cristina con el abuelito que compró $10 para regalarle a su nieto. ¿Te acordás vos, Claudio? ¿Qué le dijo? Que era un abuelito marrete, ¿no? Porque eran pocos $10. Bueno, y no tenés necesidad de que te lo recuerdes, pero si querés te lo recuerdo, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la actitud de arriba del palco. Lo hizo también el líder camionero, cuando me dijo, no te asustes, Lucía, ni Facundo, rufián, alcahuete y chupamedias. Ante la excitación de sus custodios y guardaespaldas y unos cuantos extras que hacían de seguidores. Por ese tipo de conductas es que la mayoría de los argentinos los repudia y los rechaza, tanto a Cristina como a Moyano, la mayoría, no digo todos. Por ese tipo de actitudes es que cada debate político, social en la Argentina se termina convirtiendo en una batalla campal. Ojalá que mañana, tanto en el recinto como en la calle, los diputados y las organizaciones sociales se expresen sin violencia, sea cual sea el resultado de la votación del proyecto de ley de despenalización del aborto. Enseguida vamos a hablar con Carolina Stanley, yo la vi que estaba por ahí. Está Soledad Acuña, ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad. Y a Claudio ya lo presenté. No me hagan decir de nuevo el apellido porque... Bueno, ministra, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, yo considero que las tomas de los colegios primarios, aunque no son técnicamente un descrache, son una manera desmesurada de
reclamar, sería como la última instancia, ¿no? Yo, no sé, creo que tomar una escuela se puede tomar en el medio de una dictadura o en el medio de una situación gravísima. ¿Cuál es su mirada sobre lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros estamos convencidos que las tomas son mecanismos autoritarios de manifestarse, que en democracia existen miles de caminos que se pueden tomar, mecanismos que se pueden encontrar para dialogar, para pensar distinto, para manifestarse, pero vulnerar el derecho a la educación de la mayoría solamente para garantizar el derecho a la manifestación para nosotros no corresponde en un régimen democrático. La verdad es que, por suerte, tenemos 168 escuelas, de las cuales 158 eligieron otros mecanismos. Son estudiantes que también están movilizados con esta agenda que estamos discutiendo, que mañana se decide en el Congreso. Son estudiantes comprometidos también con la necesidad de la educación sexual integral, que son militantes, pero eligieron otros mecanismos de manifestarse respetando las posiciones de todos. Una pregunta que yo quería hacerle, creo que esta mañana un poco, de alguna manera se lo intenté preguntar o acercarme. ¿No podía haber hecho el gobierno de la ciudad, a través del Ministerio de Educación, un debate profundo alrededor del tema de la legalización o no del aborto para evitar este tipo de consecuencias? Mira, de hecho se hizo y sucedió, y por eso hay 158 escuelas que eligieron no cerrar, que eligieron otra manera de discutir. En la mayoría de las escuelas encontraron mecanismos para profundizar la discusión de educación sexual integral, para profundizar las miradas diferentes sobre el aborto, cada escuela de acuerdo a la realidad de su comunidad, pero encontraron mecanismos entre los adultos, entre los estudiantes, con las reglas institucionales de una escuela, en tiempos institucionales, con contenidos curriculares previstos de forma objetiva. Se discutió en la mayoría de las escuelas y por eso hoy tenemos la situación que tenemos. En estas 10 escuelas hubo una minoría que entendió que tenía que cerrar la escuela, que tenía que vulnerarle el derecho a la mayoría para poder manifestarse. ¿Qué tipo de sanciones puede tomar el Ministerio de Educación? Porque recién estamos haciendo el pase que hacemos con Eduardo Feynman y no sé si en broma, yo creo que fue en serio. Le pidió directamente la renuncia porque no podía controlar las reacciones de los colegios que pararon. A ver, no existen las medidas sancionatorias en la Ciudad de Buenos Aires. Existe una ley hace más de 13 años que tenemos, la ley de convivencia, que crea distintas herramientas para que en la escuela la palabra, el diálogo, ayude a generar mecanismos donde se pueda convivir, como lo dice la propia palabra. A los padres, por ejemplo, que convalidan la idea de que chicos sin permiso se pueden quedar a dormir en un establecimiento que no está preparado para dormir, por ejemplo? Nosotros estamos convencidos que tenemos que hacer responsables a las familias, a los padres que convalidan por acción o por omisión que sus hijos estén tomando estas medidas autoritarias. ¿Pueden? ¿Lo hacen? Hoy no podemos hacerlo directamente porque la justicia por tercera vez nos impide aplicar pautas de acción que definimos a principios de este año para que las autoridades puedan convocar a los padres, llamarlos, que se hagan responsables y a partir de ahí poder tomar las medidas. No es un delito, hoy no está caratulado como delito la toma de escuelas, pero nosotros entendemos que la vulneración del derecho a la educación es gravísima y que se tiene que trabajar en ese sentido, no con menores de edad, pero sí con sus padres que están a cargo y que son responsables también. La toma de los colegios se decidió democráticamente en asambleas, participaron los padres. Yo tengo, obviamente que hay quien le puede responsabilizar en parte a ustedes, al gobierno, al ministerio, a usted, por no evitarlo o por no sancionarlo como corresponde. Yo tengo una mirada para los padres también, ¿eh? Digo, para los padres que pueden estar involucrados o no, estando de acuerdo o estando en desacuerdo. Yo veo a muchos padres en desacuerdo que no se involucra efectivamente. ¿Es algo que están mirando ustedes? Mira, hay dos cosas en lo que vos estás diciendo. Primero, que me parece importante aclarar, no hay una forma legítima de tomar una escuela. No porque se vote con urna cerrada y el voto sea secreto va a ser más legítimo. Cerrar una escuela en democracia para manifestarse está mal. De cualquier manera que se haga, está mal. Entonces no hay una forma mejor que otra. No se tienen que cerrar las escuelas, no se puede poner por encima del derecho a la educación el derecho a la manifestación. Entonces eso por un lado. Lo segundo, claramente acá lo que falta es el mundo adulto. Claramente acá hay padres y también hay equipos que no han podido conducir el proceso en las escuelas, pero fundamentalmente padres y madres que se han sentido ausentes, que se han hecho ausentes, que hemos convocado. Nosotros les pedimos el viernes a los rectores y a las rectoras de las escuelas de la ciudad que se aplicara a la normativa que sí está vigente, que la justicia no nos impide, que va desde el Código Civil hasta el reglamento escolar. ¿Le pidieron a los docentes? Pedimos ¿Y los a van las a sancionar por no decidirlo? Pedimos a las autoridades que llamen en primer lugar al Consejo de los Derechos, que es el órgano de protección, y después que convoquen a las familias para retirar a los chicos de las escuelas.
Tenemos muchos de los llamados. Hoy el Consejo de los Derechos nos solicitó que enviemos los listados de los padres para ellos llamarlos, citarlos y recordarles sus obligaciones parentales. En muchos casos, la verdad que las respuestas te dan la pauta de por qué los chicos accionan así. ¿Qué respuestas son? Son padres que te dicen, yo estoy de acuerdo, estoy orgulloso de la militancia de mi hijo y entonces voy a permitir que siga sucediendo. Entonces se exponen a sus hijos menores de edad a estar en un lugar que no está preparado para esto y sin control adulto, sin nadie que pueda resguardar lo que pueda pasarle. Entonces, claramente hay un mundo adulto que está ausente. Nosotros estamos tratando de construir esta conciencia nuevamente de que los padres son parte responsable y actores importantes en el proceso educativo de los chicos, que la escuela sola no puede, que las autoridades hacen un esfuerzo enorme, los docentes hacen un esfuerzo enorme, pero no podemos cuando hay padres que desautorizan a los rectores y a las rectoras, no podemos cuando hay padres que pasan por encima de la mirada del docente. Necesitamos hacer esto en conjunto. Ministra, la última. ¿Usted está de acuerdo con la despenalización del aborto? Tiene una posición tomada, ¿no? Sí. ¿Me la explica, por favor? ¿Me la argumenta? Yo estoy a favor de la despenalización. Un segundito. Sí. Acá no vamos a gritar, ni para un lado ni para el otro, ¿eh? No vamos a gritar, ni vamos a chicanear. Ni siquiera yo que tengo una posición tomada, y los que la conocen la saben, yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Me animo a poner una voz estridente en la materia porque hay mucho que discutir, que es científico, que es legal, y yo prefiero ser prudente, no militar, ni de un lado ni del otro, ser prudente. Perdón, ministra. No, yo estoy a favor de la despenalización del aborto porque creo que no podemos someter a una mujer que tiene que llegar a una instancia tan triste y tan difícil como tener que interrumpir un embarazo a un proceso penal. Me parece que no es el camino para solucionar un problema de una mujer que ha llegado a estas circunstancias. Le agradezco, ministra, por haber estado acá. Gracias a usted. Enseguida vamos a estar con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. Hace tiempo que le venimos pidiendo la entrevista. Hizo lugar en su agenda, se lo agradecemos. Hay muchas cosas para responder, ¿eh? La agenda social de la Argentina, a pesar de todos los problemas que hay, debe ser discutida. Carolina Stanley ya está acá, aprovechamos para saludarla. Pero antes le voy a pedir a mis colegas que empiecen a desarrollar los temas. Y quiero empezar por Lucía Salinas. A horas del Mundial, Aníbal Fernández a juicio oral por la causa que se inició en la cornisa. Fútbol para todos. Buenas noches, Lucía. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. En las próximas horas el fiscal federal Eduardo Tayano va a solicitar la elevación a juicio oral de Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y algunos exdirectivos de la Asociación Federal de la AFA de fútbol argentino. ¿Por qué? Por una causa donde se investigan contratos millonarios que se firmaron desde jefatura de gabinete con la AFA en el programa conocido como Fútbol para Todos. Esta presentación se va a hacer ante la jueza Servini de Cubría y los delitos por los que se los acusan es violación de los deberes de funcionarios públicos en el caso de los ex jefes de gabinetes y administración fraudulenta. ¿Cuáles son las cifras en esta causa que han sido investigadas? Son 6 contratos por 85 millones de pesos, 60 contratos fueron a cambios de spot con 159 camiones, con Iveco, 25 contratos en efectivos y en esta causa se investigan 200 cuevas financieras donde se cambiaron muchos de los pagos que se hacían a través de la jefatura de gabinete en el marco de este programa Fútbol para Todos, una causa que puede complicar al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Este es el año de los juicios orales, ¿eh? Aníbal Fernández, Amado Vudú, Cristina Fernández de Kirchner, y también es el año del Mundial. Y como es el año del Mundial y el mundo, pero la Argentina tiene muchos barras bravas, un anticipo de Facundo Pastor, reconocimiento facial antibarras Argentina. Facundo Pastor, muy buenas noches. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Es el Mundial sin duda de la seguridad. En un rato te vamos a contar, le vamos a contar a la gente. Contame ahora. Bueno, le vamos a contar que hoy se presentó de qué manera va a intentar Rusia detectar los delincuentes, las personas indeseables, aquellos que tienen causas. Se habla de una base de datos de 50.000 barras de todo el mundo. ¿Sí? Esos 50.000 barras están identificados. Mirá, Rusia va a poner en todos los subtes un sistema de identificación facial que envía prácticamente en tiempo real la imagen de los rostros, de cuántos rostros aquellos que quieran, obviamente, identificarlos, pidan. Como en las películas, ¿no? Como en las películas. Compara esas imágenes de los rostros con una base de datos de delincuente. Puede calcular, puede identificar, Luis, escucha esto.
20 caras por segundo. O sea que nosotros estamos todos acá No llegamos a 20. En 2 segundos. En 2 segundos te identifican. Si caminás, si pasás por algún control, si entras a un subte, te identifica. Automáticamente, cuando te identifica, la tira contra una base de datos. Una base de datos de 50.000 delincuentes, una base de datos de 50.000 personas que ya están cargadas. De esas 50.000, la Argentina tiene su cupo. El 7% son argentinos. De los 50.000 que ya están en la base de datos de la policía de Rusia, 3.000 son argentinos. A ver, pero la pregunta es, primero es sorprendente, ¿no? Porque uno lo ve en las películas, pero cuando te confirman eso, sí funciona, ¿no? Sí. Sorprendente. A ver, pero ¿de dónde obtienen la base de datos? De cada uno de los países. Claro, exactamente. A ver, no hay un Assange diciendo, desde el mundo diciendo, guarda que viene Facundo Pastor, que yo lo... Cada uno de los países se nucleó, las 32 selecciones, se juega también, hay una suerte de mundial de la seguridad, Luis. Cada selección lleva a su encargado de seguridad, algo estuvimos contando con Hugo en los últimos días, estuvimos investigando, llevan obviamente... aparatos para identificar los rostros. Exactamente. Bueno, cada país cargó en esa base de datos los que dicen, nosotros tenemos puertas para adentro, que estos 3.000, por ejemplo, en el caso de Argentina, hay 3.000 con derecho de admisión. Bueno, pero tampoco pueden salir de la Argentina, ¿no? Sí pueden salir. No, salir, si no tienen impedimento de salir del país, pueden. Lo que no pueden es ingresar a estadios. A veces se coincide que un delincuente no puede salir del país, pero tampoco puede entrar a un estadio. 50.000, el 7% son argentinos. Si caminan por un subte, puede haber una identificación directa y automática. ¿Qué me decías? No, te decía que por primera vez se aplica en los mundiales el IFAN, el carnet que tienen que dar los ministerios de seguridad de cada país para que puedan salir, en este caso, e ingresar a Rusia. Así ese es un carnet, pero ¿no hay otro carnet para entrar a los estadios? Es ese mismo. Ese mismo. Y además, vos tenés la entrada para ir... Perdón, vos salís con el pasaporte, ¿no? Sí. Y además del pasaporte tenés que tener ese IFAN. Sí, exactamente. Pero tiene algo que es interesante, que ese pasaporte del hincha, para que la gente lo entienda, está contra tu entrada. Está bien. Si vos digamos, tu pasaporte del hincha no coincide con la numeración de tu entrada, hay un problema de reventa ahí. De hecho, si vos tenés la entrada y vas hasta el estadio y no tenés el IFAN, no entrás al estadio. O sea, fíjate que por primera vez en la historia de los mundiales se pone en ejecución un nuevo documento, un nuevo control. Bueno, y para seguir con el tema del fútbol... espera que le quiero preguntar algo a Claudio. Claudio, ¿viste el gasto del Mundial? La enormidad del gasto del Mundial. Creo que eran 14... Es como un PBI de algún país chico ese. Y después tenés que medirlo con los ingresos, de la cantidad de camisetas que se venden, etcétera. Es un negocio. ¿Pero no pierden plata los países con el Mundial? Y en muchos casos tuviste quejas en Brasil. Hay estudios que hacen que es qué pasó con el país después de que organizó una Olimpiada y un Mundial. Y en la mayoría de los casos, desde Barcelona... que tuviste, Sudáfrica, incluso Brasil, tuviste una crisis importante. ¿En serio? Y porque vos, pensalo técnicamente, tomás un montón de gente para construir estadios, para armar, etcétera, y de golpe queda vacío. Entonces, había un consumo que después no se puede sostener en el tiempo. Claro, qué dato obvio, pero bueno, ¿no? Que uno no piensa, uno se cree, vamos a hacer el gran mundial. ¿Y nosotros vamos a hacer el mundial en cuándo? ¿En el 2030, dicen? Parece, compartido. Si yo miro la economía hoy, mejor, muchachos, olvídense. Claro. Yo pienso, en enero estábamos pensando todo el mundo en hacer el Mundial del 2030 y ahora estamos pensando en otra cosa, ¿no? Entre otras cosas en lo social. Enseguida me voy a hablar con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stange. Hay un montón de cosas que preguntarle desde lo social y desde lo económico. Me va a ayudar a hacer el link Claudio Sucho. Déjalo Sucho. Ok. Desarrollame el anticipo, Hugo Machiavelli, hablando de fútbol. La detención del hijo de Pasarela, atención. Imágenes exclusivas y escuchas inéditas. Dale, Hugo. Luis, uno de los grandes problemas de Argentina, no es ninguna novedad, es la droga. Lo que pasa es que ahora las intervenciones telefónicas permiten descubrir a bandas que estaban bastante ocultas. En este caso, a 250 kilómetros de la capital federal, en Chacabuco, operaba una banda importante. Uno de los organizadores, reitero, por una investigación judicial que desbarató la policía bonaerense, es Cristian Zavala. Cristian Zavala es hijo del ex presidente de River, ex seleccionado argentino, etcétera, Daniel Pasarela. ¿Por qué se llama Zavala? Porque utiliza el nombre de la mamá. Y bueno, por supuesto, esto es algo que no se conocía. Cuando allanaron la casa, ahora vamos a ver algunas imágenes del allanamiento. Ahí tenés la droga que le encontraron en su propia casa, que funcionaba como un búnker para la droga. Y ahí fíjate, la tapa del diario dice, este es el hijo de Pasarela. Claro, él guardaba un propio recorte
de que ahora vamos a ver en otro, seguramente en otra imagen, de esta notoriedad que tenía por ser el hijo de alguien muy importante. En este caso, Cristian Zavala se cree que es uno de los organizadores. Si querés, escuchamos algunas intervenciones telefónicas que me parece que son importantes, pero demuestran cómo la droga funciona a modo de, que en este caso de búnker, de kioscos, para la venta y de muchos consumidores que pierden la vida ahí. Escuchamos ahí. Hola, ¿sí estás vos? Sí, estoy yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Estás vos? Sí, estoy Ah, ¿y dónde te veo? en mi casa. Voy a pie, ¿sabes? ¿Cuánto? ¿Qué sé yo, me hacen 200 lindo? O Sí, 250, que tengo 300 pesos y me compro cigarrillos y te doy los 250. Listo, pero 250 justo. Bueno, pero 250, pero no me maté, mirá que voy a paz y te devuelvo los 150 que tengo y me quedo manija. Listo, venite. Palabra de honor. En Listo. 15 minutos estaré ahí. Te espero. Saludito. Fíjate este dato, ¿no? 2.50 justito, dale que estoy manija, le dice. ¿Qué significa que estoy manija? Es un adicto, evidentemente, comprando con los últimos pesos que le quedan a su dealer, a quien casi le debe la vida de algún modo, porque van a comprar y ahí estaban los envoltorios de la droga en el allanamiento. Y hoy reiteramos, 22 allanamientos, varios detenidos. Otra escucha telefónica, Luis. Por favor. Dos medio raro. Saqué cagando los dos. Entonces cerramos ahí, no hicimos nada. No teníamos ni para los puchos, nada. Está ahí guardada. Si me da la orden, saqué eso yo. Sí, agarré y volada, que yo necesito. Listo. Igual, ojo, ves la cara rara que va a decir que no, lo que me dijeron de la otra. Ajá. Ojo con eso. Tratá de sacar eso con los conocidos. Listo, porque vos sabés. Yo voy a trabajar en con los conocidos. Por eso. Cállate hasta ahí. Porque está todo cabo. Claro, ahí está hablando de las sospechas que hay por algunas personas que aparecen en Chacabuco, un pueblo chiquito, a 250 kilómetros de acá, pero también está hablando de la droga. Esto demuestra que eran búnkers que vendían como kioscos, como caramelos, entre comillas, la droga ahí en Chacabuco. Hugo, sé que estamos procesando una escucha más, que todavía no está terminada de procesar. Cuando la terminen de procesar, me avisás y la ponemos en el aire, Por para supuesto, ser responsables, claro. ¿sí? Claro que bueno, sí. antes de hablar con la ministra, Claudia Suchovicki, quiero llevarte al principio del programa y terminar en lo social, con 3 preguntas. La primera, ¿la inestabilidad política, los escraches, la violencia, afecta a la economía? O sea, cuando el mundo te mira eso también? ¿Mira los escraches? Sí, sin duda. Sin duda, forma parte del ambiente. Vos pensás lo más básico, independientemente de lo financiero, en la economía real. Vos querés invertir y ponerte un negocio donde sea. Tenés que calcular cuántos días abiertos vas a tener, cuántos días te van a cortar. Imagínate un negocio en la calle 9 de julio. Entonces, sí, forma parte. Forma parte e importa. Sí, sin duda que sí. Ok, segunda pregunta. La inestabilidad del dólar, viste que ayer se movió para arriba, hoy estuvo un poco para abajo. ¿Es algo esperable o va a seguir afectando la economía? ¿Uno puede agarrarse por si viene otra corrida cambiaria, sí o no? A ver, es la consecuencia, no es la causa. Y es la consecuencia de la sensación térmica que siente la gente, porque finalmente es un valor de confianza. Ojalá fuese una respuesta económica. Porque económicamente te lo puedo responder y mucho más fácil, no es tan grave. Desde el punto de vista es que en Argentina juegan dos cosas. Primero, menor para mí, la expectativa que tenés sobre el futuro. Pero mucho mayor el exceso de pasado que tenés. Porque muchas de las reacciones que tenemos es por lo que alguna vez nos pasó. Mucha gente dice, no, voy a sacar la plata, ¿te acuerdas lo que me pasó en el 2001? Mucha gente dice, no, esto yo ya la vi, sube el dólar. Fíjate qué raro, cuando sube el dólar le da a todo el mundo ganas de comprar. Cuando los libros de economía diría, al revés, subió, mejor esperar. Y cuando baja te dan ganas de vender. Hay un factor mucho más político atrás, mucho más de confianza, mucho más de credibilidad que un dato económico, si querés, de medir reservas con respecto a la cantidad de pesos que están dando. Entiendo, mucho de clima. Y hablando de clima, desde el punto de vista económico, ¿cómo es el clima social? Y afecta, porque finalmente, insisto con lo mismo, Argentina necesita inversión. Para que haya inversión, tiene que haber ahorro antes. Sin inversión, no va a haber crecimiento genuino que tome gente. Para haber inversión, vos tenés que entender que las reglas se van a mantener durante un montón de tiempo. Si vos, y para confiar, te lo respondí una vez y perdón si lo repito, para confiar en un país no es solo un poder ejecutivo.
Vos tenés que creer en el Poder Legislativo y tenés que creer en el Poder Judicial. Un sistema. El Poder Judicial da tu seguridad jurídica de que vos puedas mantener las reglas a través del tiempo. No que me podés cambiar impuestos cada 20 minutos y lo que parecía un buen negocio termina siendo un mal negocio. Lo vivimos con las LEVAC, etcétera. No es que me podés cambiar las reglas a la mitad del partido. Por eso también es muy importante confiar en un Poder Legislativo. Y por último, el que ejecuta, que es el Poder Ejecutivo. Y yo creo que lo que se puso en duda en los últimos tiempos es la credibilidad en el país en general. Y la sensación de que si vos estás de acuerdo en las cosas básicas, es como que vas por una ruta. Vos podés confiar en el piloto, pero si la ruta está horrible y el clima internacional también te empieza a complicar, no solo dependés del piloto, sino de los obstáculos que te pongan en el medio. Gracias, Claudio. Quédate ahí que seguramente vamos a intercambiar información y preguntas. Ministra, muchas gracias por venir. La semana pasada estuvo acá Juan Grabois y empezamos a discutir sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo le dije, porque salió un detalle mínimo sobre las primeras horas que decía que el acuerdo con el fondo incluía una cláusula social que permitía tomar una parte de ese crédito por alguna emergencia social. Y la verdad que no se me rió en la cara a mí, me dijo, eso es un chiste, no es un monto para la emergencia, es un chiste, es un 0, La primera pregunta que le tengo que hacer, ¿esa cláusula es un chiste o es de verdad y va a permitir paliar de alguna manera una eventual emergencia social? No, la cláusula es cierta, es absolutamente cierta y además es la primera vez que el fondo hace un acuerdo con una cláusula de estas características. Y me parece que acá es importante hablar de distintas cuestiones. La primera, que el acuerdo con el fondo tiene que ver con un programa que ya la Argentina venía llevando adelante, que es la Argentina la que hace esta propuesta y el fondo el que acepta, digamos, y decide hacer este préstamo. Que este préstamo lo que nos da es la posibilidad concreta hoy de tener un financiamiento que si no necesitábamos ir a pedir al exterior, a otros países, en un momento donde el mundo está complicado. No Entonces, presta o prestaría tasas más altas que exactamente. el fondo. Entonces nos da previsibilidad de poder seguir trabajando en el sentido que veníamos trabajando. Perdón, mire que la está mirando Suchovicki, ¿eh? Sí, seguro que entiende mucho más que yo de economía, pero he trabajado mucho con el ministro para digamos, conciliar esta cláusula social. Y la tercera cuestión, que tiene que ver, digamos, con esto que se plantea en todo momento, ya la Argentina necesitaba y se estaba trabajando en ir trabajando paulativamente o gradualmente al equilibrio fiscal. En este contexto y en la propuesta que se le hace al fondo, lo que se acuerda en esta cláusula es que en el caso de tener indicadores donde la pobreza suba o indicadores sociales que requieran gradualizar aún más este compromiso, se pueda hacer. ¿Y cuánto dinero es eso en términos concretos? A ver, ¿cuánto dinero es y para qué tipo de ayuda social? La ayuda social pactada tiene que ver con la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, que es hoy el programa social más amplio, diría yo, que tenemos como país. Es un programa que nosotros no solo hemos sostenido y mantenido un derecho universal a la infancia, sino que además hemos ampliado y estamos trabajando todavía hoy en buscar a todas aquellas familias que tal vez no han accedido a la asignación universal por hijo por distintas razones, y poder ampliar ese derecho que hoy ya tienen, que cobran y que van a seguir cobrando, con algún extra, algún plus, alguna bonificación especial. ¿En qué caso? En los casos en los que los indicadores sociales, como puede ser el indicador de pobreza y demás, empiecen a mostrar que empiezan a aumentar en lugar de seguir en la tendencia a la baja. Yo, por supuesto, no le quiero tomar ningún examen y por supuesto que le voy a preguntar sobre el tema de la legalización del aborto, que mañana se va a empezar una gran discusión parlamentaria en la Argentina, espero que sea en buenos términos, y no le quiero tomar el examen. Pero sí que hay como mitos que yo escucho sobre información sobre ayuda social que no termino de precisar con cifras si es verdad. Por eso lo voy a consultar también a Claudio. Algo que dice este gobierno es que este gobierno, en términos concretos, da igual o más ayuda social que el gobierno anterior. ¿Eso es cierto o es un mito? Es cierto y está demostrado en números. Es el presupuesto votado que nosotros presentamos al Congreso y que el Congreso votó, tiene una inversión social del 76% de ese presupuesto. No es que un número inédito. Ok, no es que no crea. ¿Es así, Claudio? Sí, desde el punto de vista de los números sí.
una sola acotación. Tampoco es una buena noticia para el país que tengamos que dar tantos planes sociales. Significa que necesitamos cada vez más asistencialismo y no es la manera de salir. Pero está bueno eso. Igual, sí, no, perdón, pero no, adelante. Yo creo que cuando hablamos de inversión social, y por eso a mí me gusta la palabra inversión, digo, en muchos casos trato de correr a quienes hablan de gasto social, la inversión social, no tiene que ver necesariamente con planes. Digo, cuando yo hablo de la asignación universal por hijo, yo no considero que eso sea un plan, yo considero que eso es un derecho a la infancia reconocido a todos los chicos en la Argentina. A quienes sus papás no tienen un trabajo formal o están en la informalidad, es a través de la asignación universal por hijo. A quienes tienen papás con un trabajo formal, es a través de las asignaciones familiares. Y creo que algo importante que hemos hecho en este gobierno, el primer año, que tal vez no se habló tanto, tuvo que ver con equiparar esta situación del trabajador formal con el informal, justamente para no seguir con este mito o no que se hablaba de gente que no quería tal vez un trabajo formal para no perder la asignación universal y demás. Lo mismo cuando se habla de educación, cuando se habla de salud, cuando se habla de infraestructura social, cuando hablamos de la ley de integración sociourbana. Digo, me parece que cuando nosotros analizamos lo que llamamos inversión social, mucho tiene que ver con todo esto, que no necesariamente es asistencialismo, sino es saldar deudas históricas que tiene la Argentina, con muchísima gente que, por ejemplo, vive en barrios vulnerables, que, por ejemplo, no tenía acceso a espacios de primera infancia o escuelas adecuadas y demás. ¿Quería decir algo más, Claudio? No. Ahora, perfecto. Si tan más ayuda social, ¿por qué están todos los días en la calle pidiendo más y más? Yo supongo que debe tener que ver con la inflación, con la pérdida del poder adquisitivo, con un plan social hoy no sé si resuelve lo que resolvía hace 2 meses. Bueno, yo creo que son distintos factores. Digamos, yo desde el principio del gobierno fui una persona muy abierta al diálogo y de hecho tengo buen diálogo con distintas personas que piensan distinto en muchos temas. Disculpe que le interrumpa. Sí. Estamos hablando de escrache. ¿Nunca le hicieron un escrache a usted? No. ¿Está invicta todavía? Por ahora. Bueno, perdón. Nunca. No. Nunca digas nunca, pero por ahora. Está bien. No, lo que te decía es, creo que hay una cultura del reclamo que es manifestarse en la calle y demás, que venía muy enraizada en la Argentina y en la sociedad en general, donde más allá de tener ámbitos de diálogo, había como una necesidad de mostrarse y manifestarse y hacerlo en la calle. Entonces, eso por un lado hace que en muchos casos haya manifestaciones a pesar de que hayan espacios de diálogo y de acuerdos en distintos temas. En una segunda instancia, creo que se vivieron años distintos, el 2016, el 2017 y ahora el 2018. Entonces, frente a cada situación también, digamos, en muchos casos la imprevisión o el no saber cómo va a ser hace que por las dudas enseguida empiecen a manifestar, a pesar de, como te dije recién, digo, está hablado con el fondo que en el caso de que aumente la pobreza va a haber más inversión social, etcétera, etcétera. Otro de los mitos políticos es que de alguna manera el Ministerio de Desarrollo Social le da a algunos líderes sociales dinero para hacer política. Toda la ayuda que distribuyen la terminan devolviendo para hacer política para su propio molino, no para el molino del gobierno. Que es una ingenuidad eso. Bueno, para empezar, trabajamos desde el principio del gobierno en todo lo que tiene que ver con desintermediar planes sociales, ¿no? Y esto no por dar o no para distintas personas o para llevarlo para un molino u otro, sino porque creemos en la dignidad de las personas. Porque además yo creo que el plan social o la ayuda social es acercarse a alguien que en ese momento concreto no tiene un trabajo, que en la mayoría de los casos quiere un trabajo genuino para generar sus ingresos. Tratar de sacar la intermediación de todas las organizaciones sociales que hay en el medio, de Barrios de Prie, el Movimiento Evita. Hoy, perdón, en el escrache de la casa del ministro Duhovne vi gente que se identificaba, no sé si era con el Movimiento Evita. Sí, de hecho había gente que se identificaba con el Movimiento Evita. Y que recibe planes sociales. Bueno, no necesariamente esa persona recibe un plan social. Hoy todas las personas que reciben un plan social del Ministerio tuvieron que actualizar sus datos en ANSES y cada persona ir a registrarse. Entonces cada persona hoy sabe que recibe su plan social como persona individual por las condiciones en las que vive actualmente y que no le debe a nadie ese plan social más que a una situación que más además allá de que puede tener una referencia política y pueda creer en esa. Exactamente. Entiendo. Y otro mito. O a ver, necesito que alguien me ponga en claro estas cifras.
La escuché varias veces. Claudio, si sabes algo de esto, por favor, corregime. En 2003 dicen que había cerca de 80.000 subsidios por discapacidad. Me corregirá usted. Y que ahora hay cerca de 2 millones. O sea que de 2003 hasta ahora crecieron muchísimo y que ahora hay cerca de 2 millones. Incluso Alejandro Borest en una columna en Clarín dijo, hubo una guerra, hubo un Vietnam y no nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los subsidios a discapacitados? ¿Cómo hay que entenderlo esos? ¿Se revolean? ¿Se dan? Había mucha gente que los merecía y el gobierno de Néstor y Cristina se dieron cuenta y los empezaron a dar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, creo que pasaron distintas cosas también en este caso. Por un lado, la proporción de gente que tiene discapacidad en la Argentina es alta y claramente tiene derecho a una asignación, digamos, sea una pensión, una asignación o lo que fuere. Ahora, esta escalada tan grande claramente tuvo gente que efectivamente merecía esa pensión y la recibió, y también se detectaron casos donde gente no merecía y fue como un subsidio no en función de la discapacidad, sino por alguna otra condición de vulnerabilidad que estaba sufriendo. Desviaron el subsidio que correspondía a un problema social, como que no tenía trabajo, y le dieron hicieron un reemplazo y le dieron un certificado de discapacidad. En este momento, desde la Agencia de Discapacidad, que hoy depende de Vicepresidencia, se está haciendo todo un trabajo de reempadronamiento justamente para poder trabajar con cada una de estas personas, quien merece esto, y por ahí en muchos casos hay gente que tiene una situación de vulnerabilidad que merece cualquier otro tipo de ayuda, asistencia, acompañamiento, y no un subsidio por discapacidad. Bueno, y discúlpeme esto que parece una tontería, pero yo creo que no lo es. Yo, si me pongo a mirar en la ciudad, hay una cantidad de automóviles que tienen el signito de discapacidad, pero que, a ver, no quiero exagerar, pero ¿no les parece a veces que son demasiados esos automóviles? ¿A quién le tienen que dar el certificado por discapacidad? Bueno, el Ministerio de Salud tiene una junta médica que se ocupa de dar los certificados de discapacidad, y entiendo que es el Ministerio de Transporte el que luego, con ese certificado, digamos, habilita o no el tema del auto, del transporte, en muchos casos también los descuentos o la gratuidad en transporte público, en el transporte de larga distancia, etcétera, etcétera. Y la última. Usted está en contra de la despenalización del aborto, de la legalización del aborto. ¿Por qué? Primero porque creo en la vida desde la concepción. Y después porque creo que tenemos que generar mecanismos e instancias que no hagan que una mujer llegue a esa instancia. De hecho, estamos trabajando mucho en el Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, un plan que venimos desarrollando desde el 2016 en conjunto con los Ministerios de Salud y Educación y con las provincias. Y creo que hay mucho trabajo por hacer todavía sin necesidad de llegar o sin necesidad de hacer que la mujer llegue a un aborto. En ese sentido, y también mejorar mucho en los temas de adopción. Ministra, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Muy bien. Hugo Machiavelli, ¿terminaste de procesar las escuchas y las nuevas imágenes? Sí, Luis, hay una escucha, recordemos el caso que involucra al hijo de Passarella, de Daniel Passarella, Cristian Zavala, un hombre que fue detenido en Chacabuco, a 200 o 250 kilómetros, por una organización de varios búnkers donde se vendía especialmente cocaína, también Paco. Ahí vemos las imágenes que recién procesamos, que acaban de llegar, de un operativo encargado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos a Cristian Zavala, utiliza el apellido de su mamá, de la mamá de él, que fue pareja de Daniel Passarella. Una de las escuchas que vamos a poner al aire tiene que ver justamente con el operativo habitual de muchas ventas de droga. Si querés, lo escuchamos. Seguramente está al aire ahora. Dale. Hola. Hola, querido. ¿Quién habla? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Casco amarillo, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos, querido? Todo tranquilo. ¿Todo? ¿Cuánto? 4, ¿puede ser? Y pásate por casa. Dale. ¿Tu casa ya en el...? ¿Eh? Dale. Vale. Ya. Dale. No. Fíjate, ¿no? El dato del casco amarillo. Se ve que es una contraseña como para saber que, bueno, se puede hablar de la compra de droga, y le pide 4. Hay que ver, especialmente se cree que traficaban cocaína, pero también se habla de Paco. Se secuestró una importante cantidad de drogas, se está procesando. Mañana seguramente formará parte de la noticia por esto, ¿no? A ver, dimos el anticipo de las escuchas. Sí. Dimos unas imágenes inéditas. Sí. Hay más imágenes inéditas. Vamos a ver a los detenidos
reiteramos, Cristian Zavala, el hijo de Daniel Passarella, ahí está, él es el que está en el medio, de espaldas, es uno de los detenidos, y otras personas. Vos es que la investigación, reitero, de la provincia de Buenos Aires determinó que un preso en la cárcel de Junín era quien manejaba parte de la organización. Recordemos, más de 20 allanamientos en la provincia de Buenos Aires para esta banda de narcotraficantes. Vas a ver algunas imágenes más de los detenidos que están llegando. Ahí tenés otro de los apresados, ahí tenés, este se llama, le decían Cari, si no me equivoco, es el nombre de uno de los socios de Cristian Zavala, el hijo de Daniel Passarella. Ahí ves envoltorios de la droga, reiteramos, una banda especialmente dedicada a la venta de cocaína, pero también al paco y a la marihuana. Ahí está el hijo de Passarella de espaldas, detenido en justamente en este operativo que hizo la policía bonaerense en Chacabuco, a 250 kilómetros en pleno corazón de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Lucía Salinas además tiene más información judicial. Una tiene que ver con el aspecto social. Recién terminamos de hablar con Carolina Stanley y hay causas que involucran a la antecesora de Carolina Stanley, que hoy es gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Alicia Kirchner. ¿No es así, Lucía? Sí, Luis, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz no solo tiene problemas financieros para llevar el día a día en su propia tierra, sino también tiene problemas con la justicia. Te vamos a contar algunas de las principales denuncias que hay en su contra, que fueron llevadas a la justicia federal por el manejo de fondos cuando ella estaba frente al Ministerio de Desarrollo Social. Una de las primeras causas que tuvo apenas asumió la gobernación de Santa Cruz fue por un empréstito que le firmó Cristina Kirchner días antes de dejar la Casa Rosada por 4.500 millones de pesos. También fue denunciada por el desvío de 22 millones de pesos que se enviaron a la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata en el marco de este programa Plan Argentina Trabaja. También fue denunciada por el desvío de 573 millones de pesos del programa de seguridad alimentaria y su vicejefa de gabinete, cuando ella estaba frente al Ministerio de Desarrollo Social, hoy actualmente ministra de Educación de Santa Cruz, fue denunciada por malversar 3.3 millones de pesos, una causa que tiene el juez federal Rodolfo Canicova Corral. La justicia está sobre la gobernadora de Santa Cruz. Como un círculo perfecto, le voy a pedir a Facundo Pastor que se tome algunos segundos para desarrollar datos inéditos de algo que tiene que ver con el Mundial, de algo que tiene que ver con el FIFA Gate y con los nombres, algunos apodos de gente que está involucrada en la corrupción del fútbol mundial. Adelante, Facundo. Claro, dijimos antes, Luis, que era el Mundial de la corrupción, perdón, que era el Mundial de la seguridad. También sí podemos pensar que es el Mundial de la corrupción, porque es el primer Mundial que se va a jugar con los directivos, los principales directivos de la FIFA detenidos, con el gran arrepentido detenido, que es el protagonista del libro que estuve investigando durante un año. Yo te quiero contar, Luis, que existía una suerte de diario de coimas que manejaba justamente Alejandro Bursaco, que se encargaba de redactar su mano derecha, Eladio Rodríguez, que ese diario de coimas, según cuenta la causa de Estados Unidos, ¿sí? Es un diario de coimas que fue destruido en un servidor secreto en los Estados Unidos. Wow. ¿Sí? Que tiene algunos detalles que poco a poco vamos a ir contando. Dale. Por ejemplo, ¿cómo lo llamaban a Grondona? ¿Cómo lo llamaban? El Papa. El Papa. Mirá, ahí tenés parte del expediente. Upa. Ahí se ve que en Uruguay, vas a ver más abajo, que dice básicamente que lo destruían. Hago la traducción. Esto es parte del expediente en inglés. Es muy complejo, pero vamos a ir recuperando día por día detalles de cómo le ponían apodo a cada uno de los personajes a los cuales le pagaban coimas. Le voy a pedir un segundo a Claudio antes de despedirlo. Chacabuco, donde todo comenzó. Excelente relación precio-calidad. Chacabuco, otro vino de bodegas Los Haroldos. Chacabuco, donde todo empezó, de Bodega Los Haroldos. Claudio, cuando empieza el Mundial, ¿la gente se olvida del dólar? No, no creo. No creo. Sigue. Y también depende mucho de los resultados, va generando estados de ánimo. Pero no se olvida, la gente sigue pensando todo el tiempo. ¿Y vas a seguir pensando en el dólar o a partir del acuerdo con el fondo? Depende si pierde volatilidad o no. Lo más tranquilizante sería que nos vayamos acostumbrando a un precio y que ese precio surja del libre mercado.
que si hay que intervenir demasiado, también genera sospechas. Si lo dejan solo, ¿qué pasa? Y eso también creo que forma parte. ¿Y la última, está interviniendo mucho ahora o poco? No, poco. Y hoy lo que hizo, que es un muy buen dato, finalmente participó, vendió dólares, 680 millones, pero lo que hizo es salir de Levax. Recompró Levax, entonces empezó a desarmar por lo menos por 17.000 millones la Levax corta, con lo cual está desarmando parte de uno de los problemas. Gracias, Claudio. El campo, vos le tirás una pelota alta, la para de pecho y hace el gol. Nos reencontramos mañana, acá en 4 días. Chau.